es mi deseo que Dios les esté bendiciendo. Qué bueno que estamos juntos otra vez para estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguiremos estudiando el tema de constantes en la oración. La semana pasada estuvimos hablando de esto y hoy seguiremos haciéndolo. Constantes en la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar reunidos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Nos das la vida, nos das la salud, nos das la capacidad, Señor, para aprender y pues te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Ayuda a quienes están enfermos, Señor, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, sé con ellos. Y oramos por aquellos que nos pidieron que oráramos, que tú conoces, Señor, y oramos por ellos. Muéstrate, Dios. Oramos por los que trabajan en el sector salud, bendícelos, cuídalos, hazles sentir tu presencia, Señor, sé con ellos, cuida a sus familias también, Señor, y bendíceles. Dios, oramos por aquellos que han perdido un ser querido y para que tú les des consuelo, Señor, para que tú les des paz, para que tú les des lo que necesitan en lo material, Señor. Y también por aquellos, Señor, que están batallando por los medicamentos para sus enfermos. Sé con ellos, Dios, sé con ellos, ayúdales, provéeles lo necesario. Bendito Dios, en este momento te pedimos también sabiduría para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Dije, vamos a estar estudiando este tema de constantes en la oración. Vamos a leer un pasaje, Lucas capítulo 6, verso 12 y 13. En estos versos se nos habla de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús practicaba, la oración. Lucas 6, versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesús iba a escoger a sus apóstoles de entre todos los discípulos. De entre toda aquella gente que le estaba siguiendo, Él iba a escoger a 12. Y era una decisión muy importante la que iba a tomar. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de orar antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones es necesario orar, pedir la dirección a nuestro Dios. Veíamos cómo se equivocaron algunos cuando no tomaron en cuenta a Dios. Se equivocaron porque no tomaron en cuenta a Dios en sus decisiones. Nosotros leemos que Josué y sus príncipes se equivocaron con los gabaonitas. Y la Biblia nos enseña que no tomaron en cuenta a Dios. Hermanos, toda decisión, ya lo dijimos, toda decisión debe ser hecha en base a la voluntad de Dios. Deberíamos de preguntarle a Dios, indagar, consultar a Dios antes de tomar una decisión. Tenemos que saber la opinión de Dios. Debemos de buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Y principalmente el consejo de Dios, porque podemos buscar consejos en mucha gente y pueden ser cristianos, pero antes de pedir el consejo del cristiano hemos de buscar el consejo de Dios, buscar el consejo de Dios, buscar la opinión de Dios. Perdón, no busque consejos de personas equivocadas. Fíjese a quién le pregunta. Fíjese en quién busca el consejo. Fíjese. Pero primeramente debería de ser a Dios. Ahora, leyendo estos dos versos,
nos encontramos que Jesús oró toda la noche. Dice el verso 12 que Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Una pregunta, hermano, una pregunta. Hablando de las noches de oración. Eso de pasar la noche orando, ¿lo conoce usted de la Biblia? ¿Lo conoce de libros antiguos? ¿Lo conoce de personas que le platican de noches orando? ¿O es una experiencia de usted? ¿Ha tenido usted la experiencia de pasar toda la noche orando? ¿Ha tenido esa experiencia? Dicen que nunca es bueno decir que tiempos pasados fueron mejores. Así lo dice la Biblia, que no es bueno, no es sabio. Pero hubo tiempos donde dedicábamos noches enteras orando como iglesia. Y recuerdo otra iglesia que estando yo en una reunión de oración con ellos, esa noche precisamente estaban celebrando una noche de oración. Y el pastor dice, esto lo aprendí en la iglesia El Mesías de Ciudad Obregón. Él había estado con nosotros, tuvimos una reunión de oración toda la noche y entonces él lo implantó también allá en su iglesia. Por eso la pregunta, ¿ha tenido usted la experiencia de orar, de participar de una reunión de oración toda la noche? ¿O usted solo ha pasado toda la noche orando? Lastimosamente, muchos podemos dormirnos en la madrugada o casi amaneciendo, pero ocupados en otra cosa. Quizás leyendo, quizás mirando películas, quizás estudiando, quizás, haciendo tantas cosas, pero orando. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Lo que se nos dice en este verso 12, hermanos, el ejemplo que se nos da del Señor Jesús debería ser una razón para grabarnos en nuestra mente la necesidad y el valor de orar noches enteras. Creo que el ejemplo de nuestro Señor debería ser suficiente para grabarnos qué importante es pasar noches enteras orando. Y quizás alguien diga, es que no depende del tiempo que dures orando, sino de la calidad de la oración. Pues la calidad de la oración es importante, pero aquí se nos habla que Jesús va a tomar una decisión importante de escoger a sus apóstoles y pasa toda la noche orando. Él veía la importancia de orar por la decisión que tomaría. Cuando se trate de decisiones importantes, hermanos, y de gran alcance, necesidades fuertes, deberíamos de ocupar tiempo de manera personal y como iglesia, deberíamos de perseverar orando, dedicándonos a la comunión con Dios. Isaías, el capítulo 62, verso 6 y 7 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dice: los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis
tregua. Está hablando de perseverar, está hablando de buscar de una manera constante a Dios. No le deis tregua. Hermanos, qué importante es el perseverar en la oración. En Lucas, capítulo 2, verso 37. Miren lo que hacía esta mujer. Dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuándo oraba? ¿Cuándo ayunaba? Dice que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Y era una persona mayor. Era una persona mayor. Era una persona grande de edad. Pero oraba durante las noches. Oraba durante el día. Dice que de noche y de día ayunaba y oraba. Hay ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él hablaba de que oraba por los hermanos de noche y de día, y llama la atención de que usa primero la palabra noche. Primera a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Primera a Tesalonicenses 3, verso 10, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orando de noche y de día con gran insistencia. El apóstol Pablo hablaba de sus oraciones, o las oraciones que él hacía de noche y de día. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda a Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Noche y día. Hermanos, necesitamos estar orando, no solo de día, sino de noche, porque hay algo. Dice la Biblia que tenemos un acusador, y ¿saben qué? Ese acusador nos acusa de día y de noche, de día y de noche. Va delante de Dios, o se presenta delante de Dios y nos acusa de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Miren lo que dice. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, el diablo nos está acusando delante de Dios de día y de noche. Por eso la necesidad de no descansar, de orar de día y de noche, de orar de noche y de día, de estar constantemente en oración de día y de noche, o de noche y de día. Miren, necesitamos ser perseverantes en la oración antes de tomar decisiones. Cuando vayamos a tomar decisiones muy importantes, dediquemos tiempo a las noches de oración. Oremos en la noche, oremos, sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de otros cristianos que oran de noche y de día. Hermanos, es algo que es una necesidad para cada uno de nosotros como cristianos y como congregaciones. Estar siendo constantes en la oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Para tener fuerza o poder espiritual necesitamos estar orando. La fuerza
espiritual o el poder espiritual y la eficacia en el servir en la obra de Dios no depende de nuestros talentos o dones, hermanos. La eficacia y el poder espiritual en el servicio a Dios depende del tiempo que ocupemos en la oración. Si dedicamos tiempo a la oración, tendremos poder. Si dedicamos tiempo a la oración, será eficaz nuestro trabajo en la obra de Dios. Porque podemos predicar muy bien, podemos enseñar muy bien, pero no habrá poder espiritual ni habrá eficacia en nuestro trabajo solo por tener talentos o dones usándolos en la obra. Necesitamos orar para que cuando prediquemos, enseñemos, evangelicemos, lo que hagamos tenga poder espiritual. Acordémonos, hermanos, no es cuestión de las capacidades que tenemos, no es cuestión de los talentos que podamos tener o usar. Necesitamos orar y necesitamos el respaldo de nuestro Dios para tener ese poder espiritual cuando estamos trabajando en la obra de Dios. Hace tiempo estábamos en una casa de unas personas yaquis, indígenas, y habíamos estado orando por esa familia yaqui. Había un buen grupo, habíamos algunos de aquí de la iglesia. Yo recuerdo que yo prediqué y había unos problemas allí. Cuando yo estaba haciendo una invitación, yo hice la invitación, oré, y cuando estábamos orando, de repente escuché un grito. Alguien de las mujeres que estaban allí, de la familia, gritó llorando, y empezó mucha gente a llorar. El jefe de familia, un hombre muy fuerte, solo se me quedaba mirando, no había ninguna reacción en él. Pero cuando terminé de orar, me dirigí hacia él para saludarlo. Al tomarle su mano, me abrazó y empezó a llorar. ¿Y qué digo? Empezó a llorar. Empezamos a llorar. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que no mostraba ningún signo de emoción, estaba quebrantado. ¿Quién lo hizo? Yo creo que fue Dios. Yo creo que fue Dios el que tocó ese corazón. Hermanos, la obra de Dios no se realiza por nuestros talentos o nuestros dones, se realiza con el poder de Dios. Así que necesitamos estar constantes en la oración para que podamos tener eficacia, para que podamos tener poder espiritual. Si tenemos el don de servir o el don de predicar, o que no hayamos descubierto todavía nuestro don, todo eso no tiene nada que ver en la eficacia si no hay oración. Sin oración perseverante no recibiremos poder espiritual y no vamos a experimentar la obra de Dios en el trabajo que estamos haciendo. Las experiencias del pasado, las cosas que miramos hacia el futuro, no pueden suplir nuestra falta de espiritualidad. Necesitamos orar, necesitamos recargar las baterías diariamente mediante la oración y la lectura de la Biblia, para hacer frente a nuestras tareas, para hacer frente a las situaciones que vivimos como familia, o situaciones en la escuela, o en el trabajo, en la iglesia.
necesitamos poder espiritual. Y este solo vendrá cuando oremos, cuando seamos constantes en la oración. Necesitamos eso. Spurgeon escribió esto: si no somos más negligentes que otros, eso no puede servirnos de consuelo. Los cortos alcances de los demás no son para nosotros una excusa. ¿Cuán poco de nosotros podemos compararnos con? Y empieza a dar nombres. Dice de un hombre llamado Joseph Alleine. Este hombre se levantaba constantemente a las 4 de la mañana o antes y se ponía a orar. Cuando dice este hombre se levantaba a las 4 de la mañana o antes, y este hombre, cuando oía que había otras personas ya trabajando, dice Spurgeon, este hombre se apenaba al escuchar que otros se habían levantado más temprano para trabajar en cosas materiales, y él se acababa de levantar a las 4 de la mañana o antes se levantaba. Para él Dios merecía que se levantara más temprano todavía que los otros que estaban trabajando en cosas seculares. No se trata, hermanos, de que bueno, ahora me voy a levantar a las 3 de la mañana. No se trata de eso. Se trata de que debemos de ir poco a poco, teniendo el hábito de orar, de dedicar tiempo, y al estarlo haciendo así, poco a poco iremos aumentando en nuestro tiempo de comunión con Dios. Es mejor dar pequeños pasos y no empezar estando mucho tiempo orando y después ya no hacerlo. Es mejor poco a poco ir creciendo en ese tiempo de comunión con Dios. Dijo alguien, si una persona quiere correr un maratón, no va a empezar corriéndolo así nomás. Tiene que irse preparando, tiene que ir creciendo en correr distancias. Nadie que quiere practicar eso de los saltos de altura, pues nadie lo va a hacer la primera vez buscando hacer lo más alto que se pueda. Tiene que irlo haciendo poco a poco. Esto es necesario. Cuando oramos, hermanos, debemos de ir aprendiendo poco a poco a estar dedicando más tiempo a la oración. Ahora, antes de tomar decisiones, debemos de orar. Debemos de buscar hacer como Jesús lo hizo, dedicar tiempo, noches de oración. Hagámoslo poco a poco. La fuerza espiritual o el poder espiritual vendrá según el tiempo que dediquemos a la oración. Y también, hermanos, es necesario prestar más atención a la oración persistente, como lo hizo el Señor Jesús. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en oración y ruego. Esto es, de una manera continua buscaban estar en oración. Constantemente estaban en oración. Hermanos, esto es algo que tenemos que hacer de una manera continua. Perseverantes en la oración. Romanos capítulo 12, verso 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Constantes en la oración. Hermanos, esto es algo que hemos de hacer. Ser constantes en la oración, ser perseverantes en la oración. Dediquemos tiempo para orar. Y Efesios capítulo 6, verso 18, dice el apóstol Pablo a esta iglesia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica
por todos los santos, orando en todo tiempo. Y luego después dice, velando en ello. O sea, velando en oración, estar listos, siempre perseverantes en la oración. Y en Colosenses, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, o sea, sean persistentes en la oración, aférrense a la oración, no se suelten de la oración. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en Hechos, capítulo 12, verso 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, de una manera persistente, de una manera constante, estaban orando. Hermanos, la escritura nos enseña que hemos de ser persistentes en la oración. Hermano, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo? George Mueller, al final de su vida, relató experiencias de oración. Él decía, el punto más importante es no desistir jamás hasta que venga la respuesta. El punto más importante es no desistir jamás hasta que venga la respuesta. Y luego dice, yo he orado todos los días durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo mío desde la juventud. Hasta el día de hoy no se han convertido, pero se convertirán. Y dice, ¿cómo podría ser de otra manera? Tenemos la promesa inconmovible del Señor y en ella me apoyo. La gran falta de Dios es que no continúan, la gran falta de los hijos de Dios es que no continúan orando por aquello que empezaron haciendo. Si deseamos algo para la honra de Dios, Dios contestará, pero debemos de orar hasta que recibamos aquello por lo cual estamos orando. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Hay cosas por las que has orado y no has visto respuesta. ¿Oras de manera constante por eso? ¿Continuamente estás orando? Dice la Biblia, velad en ello. Velad en ello. Es necesario, hermano, es necesario estar persistentes, constantes en la oración. Es necesario eso y Dios responderá. Hermanos, cuando Jesús pasó toda la noche orando, escogió a sus apóstoles. Fueron los hombres que Dios quiso que escogieran. Y hicieron su trabajo como Dios quería que lo hicieran. Cuando nosotros oremos antes de tomar decisiones, habrá buenos resultados. Seamos constantes en la oración. Oremos. Señor, ayúdanos a perseverar orando. Que velemos en ello. Que, Señor, oremos sin cesar hasta alcanzar aquello por lo cual estamos orando. Ayúdanos, Dios, para eso. Tú nos conoces, Señor, y sabes las cosas por las que hemos estado orando, y te pedimos nos ayudes a ser perseverantes. En Cristo Jesús. Amén.